Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Hoy estamos en un nuevo capítulo de Echando el Cuento Podcast con Pilar Martínez. Esa es nuestra invitada de hoy. Pilar es diseñadora industrial de formación, pero resulta que ejerce como terapeuta de ángeles. Y ustedes se preguntarán por qué en nuestro podcast, siendo de salud mental, de bienestar, llegamos a un tema como este. Resulta que ha sido un tema muy pedido, por un lado, y por otro lado, recuerden que la línea, digamos, de formación mía como psicóloga es holística y allí caben las terapias energéticas. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema tan controvertido, tan bello al mismo tiempo. Pilar nos va a contar un poquito de su experiencia, de su saber y nos va a resolver muchas dudas. Te cuento que aquí voy a plantear muchas dudas que he recogido de mis pacientes sobre todo. Pilar, bienvenida. Muchas gracias, Lina, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Me invitaron a hablar de lo que más amo, de mi pasión y me encanta hablar de este tema. Para mí es lo máximo. Nos vas a contar un poquito de vos. ¿Quién es Pilar Martínez? ¿Cómo llega a este ejercicio tan bello de acompañar a otros seres? ¿Y por qué desde esta línea? ¿Cierto? ¿Por qué Los Ángeles? ¿Por qué este tipo de terapia energética? Bueno, mira, yo desde pequeña he sentido como una afinidad con ellos muy especial desde niña. No sabía que tenía, o sea, ¿cierto? No, muchas veces nuestros papás o nuestro entorno nos bloquean esos dones tan bonitos. Yo soy mucho de sentir, sé cuando una persona tiene buenas intenciones, cuando tiene buena energía, sé cuando un lugar no me gusta. Y yo desde pequeña siempre he tenido sueños premonitorios. Y pasa. Y yo, o sea, te digo que a los 10 años empecé yo con estos sueños. Digamos que el que más me creía era mi papá. Entonces yo siempre se los contaba a él y al tiempo pasaba. Y así fue, y bueno, fui creciendo. Obviamente pues yo no le volví a parar como bolas a eso. También soy de las que presiente cuando van a pasar las cosas. Bueno, entonces ahí llegó un momento en mi vida que empezó a ser más marcado. Y yo siento que fue el nacimiento de mi hijo. Cuando mi hijo nació, yo empecé un poquito más esa parte espiritual, empecé a tomar más conciencia, incluso cuando empezamos la alimentación la complementaria, yo no sé, yo siempre sabía que había algo más y empecé a estudiar todo lo relacionado con crianza y ahí me fui desarrollando. Ya como a los 2 años con él, me empezó una ansiedad. De eso que yo decía, hay algo más de lo que vemos, de esto tan cotidiano, y empecé con una ansiedad. Yo decía, ¿por qué? Si tengo todo, o sea, tengo un hogar lindo, tengo mi hijo sano, tengo mi negocio exitoso, o sea, tengo todo, ¿por qué me siento así? Y empecé... Dame lugar a una intervención. Estás hablando de capacidad onírica. Sí. La capacidad onírica es la capacidad de poder interpretar o incluso darse cuenta o recibir desde su inconsciente, a través del simbolismo, información. Y estás hablando de precognición. Ser sensible, ser intuitiva, es tener una buena precognición, que es uno de los procesos cognitivos superiores. Entonces aquí no estamos hablando de vainas locas, No. ¿cierto? No estamos hablando de esoterismo. Hasta aquí estamos hablando de capacidades superiores de percepción. Sí. Todos tenemos capacidad onírica y precognición por desarrollar. Ahora, cuando de pronto ese irnos en la cotidianidad, ese hacer y hacer y hacer, nos desconecta o nos adormece, yo he notado, experiencia personal y observación con mis pacientes, que a veces es de manera brusca cuando nos recuerdan que debemos volver a estas capacidades o a estas formas de conexión con nuestro ser. La ansiedad es un brusco recordatorio.
Como hemos visto en los capítulos anteriores, los 3 primeros de este podcast que se trataron sobre la ansiedad, no llega de la nada y no llega porque sí, aun cuando lo parece, ¿cierto? Entonces a la ansiedad hay que prestarle atención. ¿Qué me dice esta desregulación? ¿Qué me dice esta agitación? ¿Cierto? ¿A dónde debo mirar? Muy bien, contanos. Yo, digamos que siempre he sido muy ansiosa, pero todo bajo control. Pero llegó un momento en que no era bajo control. Entonces le pregunté a una amiga que es psicóloga, le comenté y me dijo, Pili, ponle cuidado a eso porque eso se te puede convertir en una depresión. Y yo dije, pues cuando ella me dijo depresión, yo dije, no, yo no puedo, yo tengo un hijo de 2 años, o sea, no, yo no me puedo dar este lujo. Entonces empecé como ese despertar. Para mí en ese momento fue ese despertar de conciencia y después llegó el despertar espiritual. ¿Okay? En ese despertar de conciencia, yo tengo un amigo que estudió PNL, programación neurolingüística. Le comenté, hablamos y me dijo, empecemos. Y yo le dije, estoy lista. Pero entonces el experimentar la ansiedad no te bloqueó, sino que te invitó a usar. Antes, porque yo siempre he sido una persona muy consciente. Yo siento la agitación de la sí, yo siento que a pesar de todo, siempre tengo angelitos que me dicen como por dónde. Y yo dije, no, tengo que hacer algo, y mi hijo me enseñó eso, porque apenas llegó él, como que un hijo llega a mostrarle a uno esas etapas y uno dice, no, estoy en etapa tal, ¿qué hago? Entonces yo siempre buscaba qué hacer, leía, siempre me aferré mucho a eso, que los berrinches, ¿qué tengo que hacer para los berrinches? Entonces como que él me llevó a eso y empecé con mi amigo a hacer ese tema de PNL, ¿ok? Yo digo que en el momento en que yo hice eso, era el momento, porque estaba empezando la ansiedad, o sea, las crisis de ansiedad. Yo me levantaba en las noches, sudaba, lloraba, me levantaba y me sentaba y era nerviosa, yo temblaba y yo decía, ¿pero qué tengo? O sea, era una cosa muy maluca. Y empecé el proceso de estudiar y de leer todos los libros de crecimiento personal. O sea, yo me leí una infinidad, me leí uno muy especial para mí, que me lo he leído más de una vez, que yo digo que ese libro me mostró que yo vivía en el victimismo. Yo era una persona tóxica, o sea, y me decía, Dios mío, ¿cómo viví yo tantos años en esta toxicidad? Y cómo me aguantaban. Y yo dije, bueno, y que el coro fue cancelado papel de victimismo, se llama Cree en ti, de Ruth Nieves. Y me mostró ese despertar de conciencia, una cosa loca. Yo dije, acá hay mucha tela por cortar. Y empecé a leer, luego seguí con muchos maestros, muchas vidas, muchos maestros, pues imperdible. Seguí otro, digamos que más nuevo, no, es que son tantos que no me acuerdo, pero otro que se marcó como un antes y un después. Y yo sentía que debía hacer un cambio en mi vida. Okay. Yo dije, tengo que cambiar, o sea, hay algo. Resulta que nos fuimos a vivir a Cali. Nosotros nos fuimos a vivir a Cali. Sí, yo soy de acá. Pero pues a mi esposo lo trasladaron. Mi niño, pues les estaba haciendo mucha falta a su papá. Entonces yo dije, yo tomé la decisión. Y dijimos, bueno, vámonos para allá a ver qué pasa. No fue como perro en misa. Se me alborotó la ansiedad, pero como mi amigo ya me había enseñado, me había dado muchas herramientas, eso no me dejó enloquecer. O sea, para mí fueron las herramientas que salvó mi vida durante ese año, el que permitió que no se acabara el matrimonio, el hogar, o sea. Y allá llegó Los Ángeles, o sea, allá se reforzó ese tema. Empecé a leer Los Archivos Secretos del Alma. Se los recomiendo, es de Carolina y Andrea Novoa. Vamos a poner aquí la imagen del libro para el que quiera curiosear de este tema. Ese libro, yo lloraba con ese libro, porque al principio ella explica los dones, la clarividencia, la claraudiencia, bueno, todas estas cosas. Yo decía, yo tengo todo esto. ¿Qué es esto? Entonces eso sí que más me empezó a remover, empecé a investigar. Y una noche se me revolcó la cabeza. Yo dije, Dios mío, o sea, sentía que ellos como el llamado. Uh-huh. Y me acosté esa noche y me acuerdo que yo les dije, angelitos, si este es mi camino, muéstrenme la manera.
O sea, obviamente yo en ese momento, pues como había revolcón económico, revolcón de todo, pues yo no tenía como pagar un diplomado de 3 millones, de 4. Yo decía, o sea, ustedes saben que yo en este momento no puedo. Pero pues si es mi camino, muéstrenmelo. Cuando tú hablas del llamado, ¿a qué te refieres? Un pensar, un sentir, Es un pensar y un sentir, como si ellos me dijeran, sigue buscando. Y esa noche me acosté confundida, nerviosa, obviamente, porque era un revolcón de emociones. Y les dije, listo, muéstrenme. Si esto es lo mío y si este es mi camino y si este es mi propósito, necesito que me lo muestren. Bueno, me quedé dormida. Al otro día me levanté, me metí a redes, cuando veo diplomado pregrabado angelical a mitad de precio. Y yo, oh my God. Yo averigüé y dije, no, pues debe costar para 1,5 millones, una cosa así. Y yo, hola, ¿cómo estás? Bueno, pregunté. Valía 350,000 pesos. Y dije, o sea, más clara la señal, imposible. Es imposible. Obviamente ahí mismo lo pagué, empecé a estudiar, yo dije, apenas empecé el primer módulo, yo dije, esto es lo mío. ¿Tú ya conocías que había una terapia con ángeles? Sí. Yo sabía, porque a raíz de la ansiedad yo busqué muchas cosas, investigué mucho, a mí me encanta leer, y el libro hablaba de eso. O sea, el libro habla de las terapias, ¿cómo es que se llaman? Energéticas y se me olvidó. Bueno, respuesta yo no sé qué. TRE se llama, pero no me acuerdo bien. Y ella hacía esas terapias y le ayuda a muchas personas con muchos problemas que tenían desde el alma, ¿cierto? A entender qué pasaba en su vida, pero desde el alma. Yo dije, ¿qué es esto tan hermoso? Ya yo no conocía esto. Por ella fue que lo conocí. O sea, en ese libro fue que, de verdad. Terapias de resonancia energética. De respuesta espiritual. Ah, ok. Como un planteamiento que se enfoca como en poder observar y recibir la información que emana de lo que realmente somos como seres humanos, ¿cierto? Un alma encarnada, tiene que ver con los ángeles. Yo quisiera que empecemos por ahí y vamos entrelazando con tu historia. ¿Qué son los ángeles? Voy a hacer un énfasis. Este programa no tiene ningún enfoque religioso. La mirada que vamos a tener es espiritual. Respetamos todos los credos. No profesamos ninguno, ¿cierto? Sí. Entiendo que esta terapia también está por fuera de un enfoque religioso como tal. ¿Listo? Entonces los invitamos un poquito a abrir la mente, a pensarlo como una dinámica de conexión espiritual. Los ángeles son seres de luz. Los ángeles son seres que están al lado de Dios. Y ellos tienen una misión de protegernos, de amarnos, de mostrarnos el camino, de guiarnos. Los ángeles no pueden intervenir en nuestra vida si nosotros no se los pedimos. De la única manera que un ángel puede intervenir en tu vida es que tú estés en peligro y no sea tu momento de morir. O sea, que te vaya a atropellar un carro y no es tu momento, entonces como sea, ellos mandan a alguien o el carro de vara o el tío, y me ha pasado, ¿cierto? Porque me ha pasado. Esos son los ángeles. Ellos son los más cercanos a Dios. Entonces, por eso tienen esa misión especial, por eso ellos son limpios, ellos son hermosos. O sea, ellos son amor infinito, así como Dios. Que Dios es una fuente infinita de amor. Para mí eso es Dios. Yo me alejé de Dios por la religión, sinceramente. Porque yo también veía, no, es que a mí me parece que Dios no es esto. Yo me empecé a cuestionar. De la concepción clásica. Sí, yo me empecé a... De la religión católica. Sí, de la católica. Igual yo sigo siendo católica, pero pues no soy muy practicante. O sea, el señor de barba que está ubicadito en la nube mandando caritas felices o caritas tristes, se te desdibujó. Pero totalmente. Por dos. A mí se me desdibujó el Dios castigador, el Dios juzgador, el Dios que te señala, o sea, todo eso. El Dios que te hace pecar, pues que te dicen que eres pecadora, que todo eso se me desdibujó. Cuando yo empecé a ver a Dios de esa manera, lo amo. Ese es el Dios que yo quiero. Y
En ese momento yo empecé a estudiar y yo le decía a mi esposo, yo le decía, mi esposo no es muy no era, porque ya sí, pero no era muy devoto ni muy creyente de estas cosas, pero al ver lo que me pasaba, como que me decía, oye, es increíble, yo. O sea, existen. Entonces podemos plantear los ángeles como guías espirituales, que es un concepto que han tenido las grandes filosofías y culturas ancestrales, sobre todas las que se mueven desde la sabiduría del alma, las indígenas, la china, la hindú. Es una forma de nombrar a esos seres de luz que son guías espirituales y que tienen una conexión con la divinidad. La divinidad, y de todo es lo mismo, o sea, para todos son los mismos ángeles, para todos es el mismo Dios, lo que pasa es que todos lo llamamos diferente, pero eso es lo mismo, viene lo mismo. Y ya, entonces empecé a estudiar, hice diplomado y maestría. Cuando ya llegó el momento de tomar el camino, esa fue otra noche oscura del alma, fue hace un año. La vida, digamos que yo venía aplazando mucho por el síndrome del impostor. O sea, tenías la información, pero no estabas segura de acompañar a otros seres con tu saber. ¿Quién soy yo? Me entró esa crisis de ¿quién soy yo? O sea, yo decía, si yo no he sanado, ¿cómo voy a ayudar a sanar a otros? Me entró un bucle y una cosa, y la vida me bloqueó. Y me bloqueó a nivel de todo. Gracias a Dios mi esposo siempre ha estado ahí, pero hasta económicamente. Y yo me sentía otra vez perdida. Y yo decía, Dios mío, otra vez. ¿Qué es esto? Y me fui con otra terapeuta de ángeles y le dije pues que qué me pasaba, que yo quería saber, porque a veces hasta para uno mismo el tarot es difícil. Yo decía, ¿por qué no me lo puedo leer yo? Y ella me dijo lo mismo, me dijo, tu bloqueo está en ti, porque tú ya sabes el camino, pero no lo quieres seguir. Tú ya sabes tu propósito, pero no lo quieres hacer. Y es el síndrome del impostor. Si tú esperas a sanar, nunca vas a arrancar, porque nadie termina de sanar nunca. Sí, si terminó, apaga y vaya. Exacto, exactamente. Y el síndrome del impostor y el del sanador herido son dos síndromes que acompañan mucho a las personas que acompañamos a otros seres, ¿cierto? Sobre todo cuando acompañamos desde el alma, no desde un mero proceso mental o intelectual. Ahorita estabas hablando del tarot. Sí. Es una herramienta muy controversial. Aquí sí que hay prejuicios, tabúes, porque lo primero que ven las personas con una mentalidad clásica es la señora por allá en el barrio, escondida, que tira las cartas, que liga al ser amado. No, el tarot es una herramienta que se basa en pantallas energéticas que representan a través de simbolismos mensajes del inconsciente. Hablemos un poquito del inconsciente porque aquí es muy importante entender que es desde allí que nos viene toda esta información. El inconsciente es una dinámica del ser humano. Nosotros tenemos un inconsciente personal. Se habla ahora desde el enfoque sistémico de un inconsciente familiar y tenemos un gran inconsciente colectivo propuesto por Jung, gracias infinitas por esa claridad, que son como bibliotecas donde está todo. En el inconsciente no hay ni ayer, ni hoy, ni mañana, y por eso es posible recibir información del inconsciente que se cataloga como premonitoria, ¿cierto? Allí está todo lo posible, toda la información. Entonces, un tarot se utiliza como herramienta de manifestación del inconsciente. En la terapia con ángeles, ¿cómo es el tarot? Porque hay muchos tarot. No, y digamos que respecto al tarot con ángeles sí que hay mitos y cosas que uno dice, Dios mío, pero la gente ¿dónde saca eso? Digamos que el tarot normal es diferente al angelical. Hablemos del tarot angelical. El tarot angelical es más una guía. Empecemos porque los ángeles no predicen el futuro. O sea, ellos no te dicen a ti qué va a pasar. No te van a decir viene un tono alto. Porque ellos manejan algo que se llama el libre albedrío.
Entonces ellos respetan tus decisiones. ¿Qué hace el tarot? El tarot en una consulta conmigo, nosotros llegamos y obviamente pues primero hablamos, yo siempre les aclaro, miren, esto no es algo pues como el tarot normal, de que el tarot normal sí puede de pronto predecir un poquito el futuro, pero eso no. Y a veces incluso ellos no nos responden cuando preguntamos por otra persona. O sea, hay que saberles preguntar, porque ellos, por lo mismo, porque ellos respetan ese libre albedrío. Entonces tú como terapeuta te entrenas en la forma de consultar las preguntas. Exactamente. Entonces muchas personas llegan, bueno, nosotros primero hablamos, les digo, bueno, ¿usted qué pregunta tiene? Entonces, por ejemplo, si me dicen, no, mira, yo quiero saber qué va a pasar con el trabajo. O si me conviene quedarme, o me conviene irme, o me conviene cambiar, bueno, lo que sea. Entonces ahí cambiamos la pregunta. Les digo a ellos que me muestren si a esta persona le conviene quedarse en ese trabajo o si les conviene irse. Eso no lo van a responder. Son cartas que vienen con imágenes hermosas de ángeles y abajo unas frases. Entonces ellos nos muestran eso y también tienen un libro. Entonces nosotros también nos basamos en ese libro y obviamente antes de empezar la sesión yo me encomiendo mucho a Gabriel, que Gabriel es como el mensajero. Entonces siempre le digo que yo soy el canal. Que esto es para las personas que pronto no ni idea. Entonces la carta tiene una representación del ángel, sí, del ángel que te está guiando a través de esa carta. Tiene un mensaje, que es la frase, ¿cierto? Y que es el mensaje que se va a utilizar como guía. Y tiene un libro de interpretación, donde se puede ampliar. Ok, en términos generales esto funciona como todas las terapias energéticas, así se trabaja en la interpretación de sueños, así se trabaja en la biodescodificación, ¿cierto? Código, significado, ¿con qué se relaciona? Súper. Cuando vas a empezar a hablar de Gabriel, yo conozco algo, sí, no conozco mucho, por eso estás aquí como especialista. Entiendo que hay como una clasificación dentro de los ángeles. ¿Por qué no hablamos un poquito de eso para que las personas entiendan? Yo he escuchado hablar de arcángeles y ángeles. Por ejemplo, yo resueno mucho con el arcángel Miguel. Hace mucho tiempo, en alguna situación, me enseñaron una oración para visualizarme protegida. Y cuando fui mamá, eso sí que me resonó. Yo he envuelto a mi hijita en visualización, en burbuja de protección total, desde que existe. Pero contanos un poquito, porque la verdad, estamos partiendo del no saber. Bueno, la verdad, son muchas las jerarquías. Digamos que hay serafines, querubines, todo esto, ángeles de la guarda. Los que están al lado de Dios son los 7 arcángeles. Incluso creo que dicen que más. Incluso Metatrón y Saldalfón. Ellos dos son hermanos. El único ángel, ellos nunca han encarnado en la tierra. Los únicos que han encarnado en la tierra son Metatrón y Saldalfón. Ellos sí fueron seres humanos, pero llegaron como a su nivel de conciencia superior y pues Dios los ascendió. Pero ninguno, o sea, ellos no saben qué es la experiencia humana, el sufrimiento, el ego, todo ese tema, ellos no tienen ni idea de eso. Y son los 7 arcángeles que son Miguel, Rafael, yo te los digo en orden porque después me olvida uno. Son Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Zadkiel y Miguel. Son ellos 7. Gabriel. Cierto que cada uno tiene como una misión. Sí. Digamos que todos te ayudan en todo, ¿cierto? Pero pues cada uno tiene su especialidad. Por ejemplo, Miguel te ayuda a cortar miedos, te ayuda a protegerte. Jofiel, que son los lunes, es que yo los tengo ubicados por los días de la semana. Jofiel es el que nos ayuda a las ideas brillantes. O sea, cuando tú te sientas bloqueado, sin creatividad y necesites para un proyecto, tú lo puedes invocar a él. Él es inteligente, él es como un oro, o sea, él es hermoso y es lindo, o sea, es el ángel de la belleza. Chamuel es el ángel del amor. Él nos ayuda al amor propio, a reforzar el amor propio, a reforzar el amor en pareja, o sea, el amor en general. Él es el del amor. Gabriel es el de la comunicación y el de las buenas noticias. Entonces me gusta mucho invocarle en las consultas porque él es el mensajero, el que nos envía los mensajes. Entonces yo siento que en las consultas me hablan. O sea, como te digo yo, se me vienen como pensamientos. Y eso lo digo yo, porque yo siempre les digo que sea un canal,
que yo sea el canal. Ayúdenme a que yo sea el canal que esta persona está buscando en mí. Que ayúdenme a transmitirle el mensaje que esa persona necesita. Bueno, muy bien. Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel. Seguimos con Rafael. Lo amo. Él es el médico. Él es el sanador. Él es el que nos cura en todos los sentidos. A nivel mental, físico y emocional. Cuando te sientas perdido, cuando estés enfermo, tengo unas historias con él. Preciosas. O sea, milagrosas. Y sigue Uriel. Uriel es el ángel de la abundancia y de la prosperidad. Él nos ayuda, y no hablo de dinero, o sea, sí, también de dinero, pero pues el ser abundante, el próspero, no solo ser dinero, que eso es lo que tenemos pensado en nuestra mente, sino en todo ese campo. Él es un rojo rubí, la cosa más hermosa del mundo, o sea, eso es divino. Y a él lo puedes invocar cuando necesites sentirte abundante, próspero. También en la parte económica, ¿se le puede pedir dinero? Claro que sí. A Zadkiel, que incluso tengo la piedrita, porque hoy es el día. La matita es la piedrita de Zadkiel. Zadkiel. Él es el arcángel que nos ayuda a transmutar las energías densas a positivas, las emociones no tan chéveres a las emociones chéveres. Entonces, cuando te sientas triste, tú puedes pedirle a él que te ayude. O sea, que podría ser el arcángel que nos acompaña en duelos. Totalmente. O sea, y más, mira el color. Él es del color violeta. Y mi amado Miguel también, porque he tenido unas experiencias divinas con Miguel. Yo también resueno mucho. Es más, creo que cuando yo los empecé y enseñé, pues aprendí a canalizarlos, fue el primero que canalicé. Yo pienso que él es el más cercano a Dios. Incluso creo, hay una disputa ahí que dicen que es Metatrón. Y otros dicen que Miguel, o que primero el Miguel y luego Metatrón. Pero yo siento a Metatrón muy fuerte. Es una energía ya tan fuerte que me intimida. Cambio Miguel es una energía más suave. Él me ha protegido. Incluso una vez me protegió de algo tan feo que se me quebró hasta el péndulo. Como de una brujería que le estaban haciendo una consultante, una cosa así. Y se me subió. Eso fue horrible, eso fue una experiencia fuerte. Yo nunca había sentido eso. Se me subió algo y yo me acuerdo que en ese estaba dormida. Como en ese trance, como en eso, yo no hacía sino decir, Miguel, protégeme. Cuando al otro día me desperté, estaba el cuarzo quebrado. Y dije, wow. O sea, esa es la manera de yo darme cuenta que él me protegió. Esto está abriendo lugar, digamos, a una dinámica que también ha sido vista como desde el esoterismo, y es el manejo energético. ¿Dónde cabe el poder hablar de fenómenos como estos, de lo energético, de sentir energías densas o de sentir energías más bonitas o más de calma? Realmente, desde la física cuántica ya tenemos unos elementos muy claros sobre el poder reconocernos y reconocer todo lo que existe como energía resonando, ¿cierto? Entonces, los fenómenos energéticos, antes, digamos, enmarcados en el oscurantismo y en el esoterismo, ahora son cosas tan tangibles y de las que cada vez más personas llegamos a tener conocimiento y llegamos a tener herramientas para acompañar. Si nosotros somos energía resonando, esa energía se puede disponer o se puede intencionar. Cuando Pilar habla de brujería, la gente podrá decir, ay, pero ¿cómo así? ¿Ustedes creen en la brujería? Yo creo en los movimientos energéticos y hay personas que se entrenan para intencionar, manipular la energía, para bien o para mal. Yo realmente como persona e incluso como terapeuta conozco fenómenos energéticos súper densos, oscuros y súper bellos y sanadores. Sí. ¿Cierto? Sí. Cuando yo me formé en Sintergética con el doctor Carvajal y bueno, todo el grupo de formación en Medellín, yo te puedo decir que vi los fenómenos energéticos más impresionantes para sanar. Pero también he sido testigo de unos movimientos muy oscuros y de daño, ¿cierto? Como la terapia con ángeles
¿cierto? Con estos guías espirituales, a través de estas cartas, estos códigos, estos mensajes, puede ayudar a una persona. Mira, Es lo que tú has visto. sí, el tiempo. la luz siempre va a prevalecer. O sea, eso es así. Digamos que yo no trabajo mucho con ese tema, no me gusta por lo que tú dices, por el tema energético. Y yo soy una persona muy sensible. Entonces no me meto mucho en eso. Ese día que me pasó eso fue porque la consultante estaba consultando pues por su esposo y yo le decía que yo sentía que había algo más, que a él le estaban haciendo algo o que tenía alguien más, y ella me decía que no y que no y que no, y yo lo sentía y lo sentía. No le insistí, yo dije, bueno, pues yo no, cierto, ya hasta ahí llego yo. Obviamente los ángeles como que también me dijeron, pues respeta. Entonces yo dije, bueno, listo. Pero fue feo. Ya al tiempo ella me dijo que sí, Confirmar. que al esposo estaba con alguien más y esa otra persona le estaba haciendo trabajos. El profesor mío de angelología siempre nos dijo que no nos metiéramos mucho por ahí, que siempre trabajáramos desde la luz, porque obviamente, como tú dices, hay energías muy densas y no me gusta como ese lado. Lo respeto, cada quien. Yo me di cuenta un poquito de eso porque conocí un amigo medium y yo canalizo a veces, que no me gusta, almas desencarnadas. No las veo porque no me gusta. O sea, mi amigo me decía, tú puedes ser perfectamente medium, y yo le dije, pues que a mí no me interesa. Y porque el profe también siempre nos decía, no te metas por ahí, que me dijo, a mí también me pasa lo mismo. Y yo sí los veo. Le dije, no, yo no los veo, yo me los sueño y los siento. O sea, a mí se me sientan al lado, a mí me tocan, de mí me despiden. Y me ha pasado mucho, personas que se me despiden y al otro día, bueno. Es más, mi hijo cuando nació fue algo similar que me pasó. O sea, fue una historia muy linda. Con mi hijo fue una historia muy bonita. Y mi hijo llegó a reforzar este tema. Él ama a los ángeles. Y yo decía, ¿pero de dónde los conoce? Una vez, no, yo lo... ¿Cuántos tiene tu hijo? 7 años. Y cuando yo le dije que iba a trabajar en esto, o sea, yo creo que me emocionó más que yo. Y yo le decía a él, tú, ¿por qué te gustan los ángeles? Y él siempre me dice, no sé, mamá, me gustan. Y el profe me dijo, él es una alma vieja. Y tú te sientas a hablar con mi hijo y él es como un viejo. Incluso nada de recordó vidas pasadas. Ese es otro tema interesante. Yo ese día me dejó llorando todo el día. Yo lloré todo el día. Porque me dijo que... Él me dijo un día que él sabía que las personas se morían y volvían a ser bebés. Y dije, ¿tú cómo sabes eso? Me dijo, no sé, yo sé. Yo sé, el niño tenía 5 años y un niño, ¿dónde va a sacar eso? Y me dijo, es que así llegué yo a tu barriga. Y yo, mi amor, ¿cómo así? Venga, espere un momentico. Entonces, yo me acuerdo que lo estaba diciendo. Cuando él me dijo, es que así llegué yo a tu barriga. Yo le dije, ¿tú te acuerdas cómo? Entonces él me dijo, sí, mamá, a mí me mataron con una puñalada. Y yo era como, pues no, obviamente yo no le demostraba, pero yo aparte todo estaba muerta de miedo. Mi mamá se llamaba Marcela. Yo, así, o sea, yo decía, un niño de 5 años, ¿cómo va a sacar estos temas? Y me dijo, y así llegué a tu barriga. Pero así, como te estoy hablando, o sea, con total naturalidad. 5 años. La glándula pineal todavía está de par en par, es decir, el acceso al inconsciente. Entonces se pueden recordar ese tipo de experiencias para los que creemos en el sistema de evolución del alma, ¿cierto? A través de varias existencias, es posible. Y eso me llamó aún más la atención. Y le dije, conté al profe. Y me dijo, déjalo que hable. Y lo que tú me acabas de decir, él me lo dijo. Me dijo, déjalo. Nunca le cortes eso a tu hijo. Entonces yo ese día le dije, mi amor, estos temas vamos a hablar, pero tú y yo. Y tu papá. Yo le conté pues a mi esposo, entonces él es que, ¿cómo así, amor?
Y la historia que te conté ahora, pues del nacimiento de él y todo lo que él tiene mucho de esa persona que murió y luego él llegó. Que un día incluso mi esposo hablando, a nosotros se nos enchacaban los ojos porque no tuvimos. ¿Será que es la reencarnación de él? Ujú. Porque mi esposo es un tío de él. Dice, tiene mucho un tío. Ay, Dios mío, bendito, ¿qué es esto? Entonces eso me generó mucha curiosidad y me leí un libro hermoso, no sé si te lo has leído, que se llama El plan de tu alma. Muy recomendada. Pero súper. Ahí fue que yo entendí mucho más. Y yo no sabía el plan prenatal, ni de nada de estas cosas. Y yo me especialicé y yo dije, entendí. Y ahí sí que se me quitó más el velo de juzgar. Y ahora eso es lo primero que yo digo en una terapia. Aquí esto es un espacio seguro, es un espacio libre, sin juzgar. O sea, me puedes contar lo que quieras, porque yo no juzgo. Hablemos un poquito de la terapia como tal. ¿Es una sola sesión? ¿Es un proceso? Porque las personas pueden tener una necesidad puntual, ¿cierto? De guía, como lo mencionabas al principio. Sí. ¿Cómo es? Mira, digamos que lo que nosotros hacemos es manejar más el alma, tú sabes. Yo no soy psicóloga, eso es lo primero que yo digo. Si vamos a empezar terapia, ten en cuenta que esto no es una terapia psicológica. No la aclaremos, por favor. Esto acá que hacemos, trabajamos más el alma. Eso es lo que hago yo, el alma, porque la mente se trabaja aparte. Pero es un complemento, yo siempre digo que van supremamente de la mano. Y entonces, ¿qué empezamos? Empezamos a identificar, la persona me cuenta, a veces simplemente la persona necesitaba esa consulta y no más. Para un tema puntual. Otras veces me dicen, no, mira, necesito, porque es que estoy sintiendo un pasivo, estoy sintiendo una cosa, entonces empezamos. Yo les mando ejercicios. Digamos que los ejercicios también tienen mucho que ver con esa parte psicológica de escritura, de PNL, de afirmaciones, exactamente, todas esas cositas. Pero siempre aclaro que no es complemento psicológico. Siempre les digo, por mí, complementa esto con una terapia psicológica. O sea, va a ser mucho más efectivo. Y así vamos, a veces una, a veces dos, y ya la persona va mirando cómo se va sintiendo. Terminamos amigas. O tal vez puede ser como cada tanto para temas puntuales. Exactamente. Bueno, Marce, entonces yo creo que queda clara cuál es la línea de la terapia. ¿Cómo una persona puede empezar a cultivar esa relación, esa conexión espiritual por su cuenta, ¿cierto? En su cotidianidad. ¿Por qué no nos regalas un poquito como recomendaciones o tips? Porque esa es una pregunta que incluso a veces me hacen. Por mi enfoque holístico, como también tenemos la línea espiritual, contemplándola, y de hecho, como una de las líneas que debe estar muy sólida, sobre todo en temas de ansiedad y depresión, para tener conexión con el propósito, ¿por qué no nos das recomendaciones para las personas que quieren empezar a sentir esa guía con más claridad? Bueno, hablar con los ángeles es como estamos hablando tú y yo acá. Ellos no necesitan nada especial, ellos no necesitan que tú seas angeólogo, que tú seas el más espectro, no. O sea, Ni de un altar. No. Y nada de eso, nada de eso. Tú te puedes levantar, por ejemplo, esas mañanas y empezar primero a agradecerles. Invitarlos. ¿Yo qué hago todos los días? Ay, mis angelitos, acompáñenme, voy a esto, tengo esto. Y yo estoy en la casa haciendo el almuerzo y voy, ay, angelitos, tengo que ir a tal lado, pero déjanme pues. O me voy a bajar en tal lado, Miguel, ojo pues que acá hago el carro. O sea, es eso. No necesitan una cosa especial. Lo que sí es que, por ejemplo, cuando uno está en crisis de ansiedades, es acallar la mente. O sea, que podría hacer ruido, pues digamos crear la autorregulación, sí, con la meditación, desde poder. En ese momento, yo lo primero que hago es, me siento, cierro los ojos y llamo a Miguel. Miguel es el que nos corta, nos saca como de esas cosas. Con su espada nos corta los miedos, nos corta todo. Y la paz llega inmediata. O sea, una vez me pasó algo también muy fuerte. La señora que trabaja conmigo en la casa murió de una manera trágica. Y ese día la estaba esperando yo en mi casa para trabajar. Yo quedé en shock total.
Yo no puedo ir a velorio, nada de eso, a mí eso no me gusta. Y ahora menos, porque entiendo todo eso, pues me fui para el velorio. Pilar por la noche estaba en un ataque de nervios, yo era así, pero horrible, o sea, yo no podía ni hablar, llamé a mi amigo y yo, o sea, el ataque más horrible de la vida, y él me dijo, piensa en un ángel, y pues él no sabe casi eso, y yo dije, sí, como en ese bucle, y dije, Miguel, ayuda. Y eso fue en un minuto que yo volví a calmar. Que mi amigo me decía, Pili, ¿en serio? Yo decía, sí, en serio. O sea, que podemos entrenarnos como para disponer nuestra energía, ¿cierto? Y para fortalecer esa capacidad de conexión. Y eso lo hacemos diario. No tienen que quedarse como un gurú 1 hora, 20 minutos. No, con 5 minutos, 10 minutos. Yo soy una persona que me distraigo fácilmente. O sea, para mí meditar media hora es demasiado. Yo con 10 minutos tengo. Y me levanto. Genial. Perfecto. Manejo mucho esa parte emocional, sí. Trato, cuando me siento muy sobrellevada, les escribo. Ok, o sea que esa puede ser otra recomendación para entrar en conexión con ellos. Súper buena. Entonces, meditar, entablar comunicación directa, simplemente nombrarlos, Orarles, escribir, ¿alguna otra? En el momento en que, por ejemplo, tú necesites algo, una señal, que les diga, bueno, tengo esta decisión. Yo necesito que ustedes me demuestren por medio... Ellos se comunican mucho por los números, por las plumas, por personas. O sea, ellos te envían ángeles en medio de personas. Son más que todo como esos. Números repetidos. 4, 4, 4, 5, 5, 5, como las placas de los carros. Que tú veas esos números, entonces tú, por ejemplo, necesitas algo y te dices, bueno, angelitos, necesito una prueba puntual para ver si esto me conviene o no. Necesito encontrarme una pluma en estos próximos 3 días. Obviamente, si tú no te la encuentras, pues ya sabes que es la respuesta que no. Pero si uno y me ha pasado, o sea, me he encontrado plumas hasta en mi cama. Que no sé puesto cómo llega acá. Cuando uno afina la percepción y cree en la magia. Yo pienso que eso también es mucho. Este fin de semana el fin de semana pasado, no sé si conoces ese evento que se llama Cumbre de Inspiradores. Bueno, allá estuve. Y ellos decían que solo el 5% de lo que vemos es real. El 95% es energía. Y es lo que no vemos. De hecho, la física cuántica lo plantea más. 1% es denso y materia y el resto es energía resonante. Había un muchacho que tocaba las plantas y tenía unas cosas, unos aparatos y emitía frecuencias y con eso hace música electrónica. Sí, claro. Bueno, Pili, este es un tema encantador. A mí las terapias energéticas me descrestaron hace mucho tiempo. Me alegra mucho tenerte aquí hoy, me alegra mucho conocer de tu experiencia personal y cómo llegas a convertir esto en tu hacer y en una capacidad de acompañar. Espero pues que para los que estaban tan inquietos con este tema, este capítulo les resuelva en generalidades sus inquietudes. Ya saben entonces de qué se trata, cuál es la disposición que se debe tener para acceder a este tipo de guías espirituales llamados ángeles, ¿cierto? Y si están buscando quien los acompañe en esa dinámica de conexión, pues aquí está Pilar Martínez. ¿Vos atendés también virtual? Virtual, por ahora virtual. Ok. Bueno, ella opera desde Pereira, pero entonces el acompañamiento es virtual. Nosotros vamos a dejar aquí en el capítulo todas sus redes, su número de contacto. No se les olvide, por favor, darle cariñito a este proyecto, un like, difundir, permitirnos que esta información llegue a más personas, suscribirse al canal para que sobreviva por su cuenta y para que podamos seguir trayendo especialistas en todos estos temas que a ustedes los inquietan. Nos vemos en un próximo capítulo. Pilar, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, me encanta este espacio, de verdad que desde que llegué tengo esa capacidad también de llegar y sentir la energía y me encantó. O sea, yo dije, ¿qué es esto tan lindo? Muchas gracias. Bienvenida siempre. Ay, no, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Echando el Cuento Podcast. Chao, chao.